¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. A lo largo de este proceso electoral, unas 315 personas candidatas han sufrido violencia física o incluso han sido asesinadas. El caso más reciente es el de Abel Murrieta, quien era candidato de Movimiento Ciudadano a una alcaldía en Sonora. La violencia no cesa y por ello retomamos el tema en la mesa esta noche. En los últimos días la violencia también se ha recrudecido, pero en el Medio Oriente, integrantes del grupo Hamas intentaron atacar la ciudad israelí de Tel Aviv usando misiles de baja tecnología que fueron repelidos por la superioridad militar de los israelíes. En represalia, Israel ha bombardeado edificios con civiles palestinos, incluidos los que eran la sede de medios como Al Jazeera y de la agencia Associated Press. ¿Qué ocurre en el Medio Oriente? ¿Cuál debe ser la postura mexicana ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Y en otros temas internacionales, Chile se prepara ya para los trabajos de la Asamblea Constituyente, que redactará la nueva constitución de ese país y que va a sustituir a la que dejó la dictadura de Pinochet de 1980. Y la redacción le va a tocar a asambleístas sin partido y algunos de la oposición al gobierno de Piñera. Hoy también retomamos este tema. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. En plena campaña, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta, fue asesinado a balazos. Un día antes del crimen, Murrieta grabó un mensaje donde prometía combatir el crimen y recuperar el tiempo perdido y decía no tener miedo. Veamos el contexto. El pasado jueves, mientras repartía propaganda camino a un acto de campaña, Abel Murrieta Gutiérrez fue asesinado. Murrieta era candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme en Sonora. En el atentado, cometido por un grupo de hombres armados, según los primeros reportes, también resultó lesionada una de sus colaboradoras. Durante los gobiernos de Eduardo Burs y Guillermo Padres, Murrieta fue procurador del Estado. Actualmente era abogado de Adrián Levarón en el caso del ataque ocurrido contra su familia en 2019. En su último acto de campaña, Murrieta dijo que Cajeme dejaría de tener miedo y que iba en serio el combate contra la inseguridad. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo que las autoridades locales y federales están rebasadas y las responsabilizó por el crimen. El presidente López Obrador se comprometió a investigar el caso y castigar a los responsables. Este sábado, la Fiscalía de Sonora dijo que fue un ataque planeado y que corporaciones de los 3 órdenes de gobierno coordinarán esfuerzos para aclarar lo sucedido. Durante la campaña electoral se han registrado 315 agresiones contra personas candidatas, de los que 13 se consideran graves. El pasado 30 de abril, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó que se habían registrado 234 casos de amenazas o agresiones, 81 menos que los presentados por el presidente en su conferencia del viernes. Punto y contrapunto. Noche de lunes, aunque yo ya hubiese dicho viernes, y como cada lunes y miércoles, Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? ¿También ya Muy bien, queriendo en que sea lunes que viernes? no parece viernes, pero muy bien. Muy buenas noches a todas y todos. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? No te estamos oyendo, creo que está tu teléfono, tu mic muteado. A ver. Perdón, ahí, típico. Sí, no se Hola, escucha. hola. Ahí está ya, ahora sí ya te escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Buenas noches. También nos acompaña Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, Eder? Querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Igual con la campaña, ya no sé en qué día estamos. Y Frida Gómez, feminista y analista, amiga de este espacio. ¿Cómo estás, Frida? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes. Bienvenida de regreso. Pues bueno, retomamos lamentablemente este tema. Y digo lamentablemente porque creo que es como la tercera o cuarta vez que lo platicamos o que lo debatimos en este espacio por la violencia que ha habido contra personas candidatas. Recientemente hablábamos sobre la suspensión de campañas en el estado de Michoacán y me parece que en Guerrero por la violencia. Ahora acontece este hecho deleznable, condenable, del asesinato de un candidato que además era abogado de la familia Levarón, allá en el estado de Sonora. ¿Cómo lo ves, Lecona? Y una vez más, ¿qué se puede hacer para revertir esto? Porque parece ser que desde el 2006 en adelante la violencia y las agresiones y los atentados contra personas candidatas van en aumento y eso es un riesgo notable para la democracia electoral mexicana. Pues yo no tengo en absoluto una respuesta de qué poder hacer, ¿no? Realmente ya vimos que ni estos actos que se han estado haciendo, el presidente convocando un pacto de unidad y
supuestamente poniendo más énfasis en la protección de los candidatos, está sirviendo para un demonio. La semana pasada hablaba de datos dábamos algunos datos de una consultoría independiente. Ahora han estado en estas horas, en estos días, rondando los datos de Etelect, que ya son 83 políticos asesinados, 32 aspirantes a cargos de elección popular, y la constante, o lo que es apabullante y lo que es muy revelador, es ese 88% de las víctimas que quienes eran candidatas, quienes eran personas candidatas, eran opositores en el lugar donde fueron asesinados. Entonces eso nos dice mucho de todavía todo lo que sucede en el país, y no hay que dejar el dato de que era el abogado de la familia Levarón como parte nada más de su currículum y ya. Han sido muy claros los Levarón. Adrián Levarón ha dado bastantes entrevistas donde nos dice que al otro día pensaba ver a Abel, que tenía información que quería darle cara a cara, no quería ni siquiera hacerlo por teléfono, era de ese tamaño de delicada la información que iba a darle a la familia Levarón un día después, un día posterior al día en que lo mataron, y creo que eso también nos debe de llevar a ver a Abel, a este candidato, en lo que fue su trayectoria pública, porque además de que fue diputado, además de que fue legislador, estuvo muy cercano a la Procuración de Justicia, tanto así que fue procurador de su estado, con sus polémicas, con sus cosas, pero incluso de las administraciones donde iba saliendo por problemas, era muy crítico de esas administraciones, muy crítico de la situación de seguridad actual en Sonora, y la verdad es que ahí es donde tendríamos también que estar viendo, claro, o recordando a Abel, qué es lo que dijo, qué es lo que incomodó, definitivamente qué información posible podía haber dado al caso Levarón, que hace pensar a los Levarón que se ha perdido ahí algo muy importante para su caso, y pues en general, juntando todo, pues es la radiografía lamentable del país. Abel, antes de morir, había dicho, justo esto como tú lo mencionaste, era un eslogan de campaña: no tengo miedo. Pues, ¿qué nos dice un país en el que un candidato que usa como frase central de su campaña no tener miedo y es asesinado? ¿Y qué nos dice de un país que a menos de 2 años de haber sufrido una familia, haber sufrido lo que sufrieron los Levarón, ahora el abogado es el ultimado? De acuerdo. ¿Qué nos dice de un país y de un gobierno que había prometido pacificar? Ya va en su año 3 y sigue sin bajar la violencia delictiva y sigue sin bajar tampoco este tipo de atentados contra personas candidatas. ¿Cómo lo ves, Eder? No, el audio de Eder, ahí está. Ahí está. Les decía que este fin de semana hubo mucha violencia en el contexto electoral. También acá en Ciudad Nezahualcóyotl, brigadas de Movimiento Ciudadano golpearon y le provocaron un aborto a una mujer de Morena, brigadista. Creo que no podemos cometer el error de englobar toda la violencia que se está dando como si fuera lo mismo. Ahorita Alfredo decía cuántos candidatos y candidatas han sido asesinadas o agredidas siendo opositoras en el lugar donde disputan. También habrá que ver cuántas de estas personas, una vez que se realicen las investigaciones, y por eso es muy importante que no haya impunidad, que sí se investigue, para determinar cuántas personas han sido agredidas por autoridades municipales, estatales, cuántas por otros partidos políticos y cuántas por el crimen organizado, para dimensionar con mucha claridad qué es lo que está sucediendo en este contexto electoral. Es importante, en este caso específico del candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme, recordar que fue el procurador de los sexenios de Padres y de Eduardo Burs. Fue el procurador con el tema del ABC. Entonces, como bien dice Alfredo, además de ser el abogado de la familia Levarón, es mucha la información que este candidato tenía, y en ese sentido creo que tiene que esclarecerse lo antes posible la investigación. Es muy complicado que en ese contexto continuar el proceso electoral en Cajeme va a ser muy complicado, y pacificar esa región ha sido uno de los grandes retos, no solo del presidente López Obrador, también de los gobiernos estatales y municipales. Creo que
sí tiene que ponerse mucha atención sobre el fortalecimiento que tuvieron durante los 2 sexenios de la supuesta guerra contra el narco, el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado y la manera en la que han controlado la mayoría de los municipios del país. Es ahí, creo que ahí hay una clave muy importante para comprender mucha de esta violencia que tiene que ver con los grupos del crimen organizado en todo el país. De acuerdo. Lisa, ¿qué decir en esta mesa que, insisto, es la tercera o cuarta en la que hablamos de este tema y prácticamente, pues, como bien decía Alfredo, pues nadie se puede atrever a ofrecer una propuesta de cómo terminar con esto, porque los mecanismos no están funcionando, la protección que se da por parte del Estado a personas candidatas tampoco, los planes de pacificación de este gobierno, que van en su tercer año, insisto, pues tampoco han tenido resultados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacer? Pues lo primero yo te diría, tuve el infortunio, pero el placer por el otro lado de que el mismo día en que sucedió este cobarde asesinato, pues yo tenía pláticas con medios locales justamente de Sonora que estaban preocupados y pedían respuestas sobre cuál es la situación de inseguridad y violencia en su estado. Y hablando con algunos comunicadores del estado, justamente lo primero que decían es los gobiernos que van y vienen no se atreven a decirnos realmente qué es lo que está pasando, qué explica esta crecida de la violencia, qué explica pues nuevo esquema de miedo en el que vive la gente en Sonora y por qué ha aumentado así o en cuánto ha aumentado esa inseguridad y esa violencia en Sonora. Y entonces una de las primeras cosas que me dijeron es, por favor, alguien nos puede decir qué está pasando, y creo que merece el auditorio a nivel nacional, pues justamente que pongamos un poco de luz sobre el lugar en donde ocurrió este asesinato, más allá de condenarlo y más allá pues de comprometernos nosotros también con estas soluciones, digamos, que siempre se dan de que se investigue, de que la Fiscalía colabore con la Fiscalía General, de que al final del día se dé con los responsables y se sancione de manera adecuada, al margen de lo que tú ya decías, que era como cuáles son los planes de protección para todos aquellos candidatos y candidatas que quedan en esta contienda y que por supuesto deberán ser protegidos. Pero en ese sentido, pues, ¿dónde está Sonora? Sonora está en el medio de un conflicto entre 3 bandas criminales dedicadas a las economías ilícitas, no solo el tráfico ilícito de drogas, sino también se están dedicando a la extorsión y se están dedicando a otros negocios ilícitos. Es un estado donde por lo menos en los últimos 4 meses tenemos un acumulado de incremento de homicidios del 35%. 2020 Sonora cerró con 1,616 homicidios dolosos y feminicidios, con meses en donde los repuntes por sexo, por ejemplo, son particularmente alarmantes. Marzo cerró con 20 víctimas de homicidio doloso mujeres, que es un 400% más que su mes anterior. Trae en el tema de los secuestros, por ejemplo, crecimientos también importantísimos de más del 115% solo en lo que va de este año, con 600 casos el año pasado. La extorsión que trae una variación de 225% y en el caso de las mujeres variaciones del 1,300% contra el mismo periodo del año anterior, donde también la violencia contra las mujeres ha crecido en un 100% en los 4 meses que van de este año, y donde el año pasado, 2020, por ejemplo, cerró con 5,459 víctimas registradas de este tipo de violencia en la entidad. Ese es el nivel del fenómeno, ese es el tamaño de reto que tiene que enfrentar la autoridad en Sonora, pero no solo eso, sino también justamente poder encontrar en dónde están los puntos de conflicto entre lo que alguna vez fue el cártel de Chihuahua, entre lo que quedó del cártel de Sinaloa, entre la entrada que quiere el cártel Jalisco Nueva Generación y los reacomodos pues de figuras incluso tan añejas como Rafael Caro Quintero, que parece todavía están pues manejando las rutas de tráfico ilícito de drogas a nivel internacional en el estado. De acuerdo. Y finalmente, Frida, a todo lo que menciona Elisa, evidentemente también le agregamos el cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco, que también ha recientemente o se le ha atribuido el asesinato de un exgobernador. También se le ha atribuido que está amenazando a candidaturas también en ese estado. Se le está atribuyendo también el levantamiento y secuestro de 3 jóvenes. Recientemente, 3 hermanos cuyos cuerpos también desaparecieron sin vida, y platicábamos en este espacio la semana pasada.
Justo eso, Genaro, es lo que me parece más alarmante. Me parece muy alarmante el momento en el que son los grupos del crimen organizado los que prácticamente están definiendo las contiendas electorales, al menos a nivel municipal, y en las formas de colocación desde el momento en el que los partidos eligen qué candidatos van a tener, hasta el momento en el que algún candidato o alguna candidata decide hacer afrentas muy puntuales, declarar lo que en este atentado se dijo días anteriores, que no iba a haber miedo, que no habría ningún tipo de alto ni de tolerancia para el crimen organizado, y que justamente pase esto, porque no es un acontecimiento aislado, y tal como lo comentas, Genaro, creo que es bien importante distinguir los dos tipos de violencias que se están viviendo en este proceso. Uno que por una parte viene del crimen organizado y que además sí está mapeado y sí tiene una tendencia de cómo se comporta y en qué lugares se comporta. La misma consultora Etelec que mencionaba Alfredo también habla de cómo el 87% de estos crímenes se cometen en las zonas más pobres, en lugares marginales y en zonas que además marcaban ya una tendencia de violencia y de mortalidad bastante alta. Estamos hablando de los lugares en donde este atentado, que así lo llamó también el presidente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, lugares en donde este tipo de acontecimientos en realidad son el pan de cada día y que saltan a la escena pública justamente porque no es casualidad la forma en la que se comete, no es casualidad el objetivo contra quien se comete, y me parece también muy importante esta otra violencia de la que habla Eder, que es una violencia que si bien se comete más en el contexto electorero, no estamos hablando de los mismos actores, porque por una parte no creo que haya un gobierno, ni local, ni federal, con la capacidad para amortiguar todo el poder que los grupos del crimen organizado están teniendo en los territorios, digamos en las células municipales. Y ojo aquí, hace apenas unas semanas, cuando fue el Día de las Madres, el propio cártel Jalisco Nueva dio a entregar regalos dentro de las comunidades y entregaron desde electrodomésticos hasta dinero en efectivo. Estamos hablando de un abandono tan fuerte por parte de las instituciones que ahora los grupos del crimen organizado no solamente matan, sino que también son una fuerza política en sí misma, no institucionalizada, pero que sí está presente y que sí está asesinando. Déjenme hacer una pausa, no se acaba el tema aquí, pero tenemos que regresar de la pausa para hablar de otro tema también de violencia. El gobierno de México, la diplomacia mexicana pidió al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas de la ONU pronunciarse ante el conflicto armado en la Franja de Gaza. Regresando al corte, hablaremos de esta nueva escalada de la violencia entre Israel y Palestina. Volvemos a Punto y Contrapunto, no te vayas.